¿Cómo se ve el panorama para la reforma de pensiones del gobierno? ¿Cómo se están viendo también las conversaciones para lo que va a ser la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados? Todo esto en medio de un escenario donde los debates por la conmemoración del 11 de septiembre siguen más que vigentes y también las declaraciones del presidente desde Europa en torno a esto y también los 30 años sigue marcando la pauta. Vamos a estar conversando de toda la contingencia con el diputado y presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga. Diputado, ¿cómo está? Bien, Patricia, gracias por la invitación. Hartos temas que conversar, diputado. Muchos temas que conversar, pero bueno, muchos desafíos también para el país. Desafío, quizá lo que primero asoma a la vista, a propósito de los desafíos de la política, del sistema político en su conjunto, es la reforma de pensiones. ¿Cómo diría usted o cómo está viendo el panorama usted después de la reunión del viernes, donde se logró convocar a prácticamente todos los partidos salvo Evópoli? Y claro, no se logró firmar un acuerdo conjunto, pero estaban ahí presentes conversando de la reforma. Yo creo, Patricia, que estamos más cerca de un acuerdo que hace 2 semanas. El hecho que todos nos hayamos sentado en esa mesa da cuenta que queremos llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Para mejorar las pensiones ahora y que se sostengan en el futuro. Es la tercera oportunidad que tenemos como país. Ya los 2 gobiernos anteriores se han impulsado reformas de pensiones, sin embargo no han salido adelante porque no se ha construido acuerdo. Los temas centrales: la distribución del 6% adicional y el cómo se separa el rol que hoy día hacen las AFP. Nosotros en eso hemos hecho una propuesta concreta respecto a la distribución del rol, que sea 3% para solidaridad, para mejorar actualmente las pensiones a los actuales jubilados, y 3% para las cuentas individuales para mejorar las pensiones en el futuro. Pero ¿por qué no pasamos en esta propuesta? Porque si esta fue la propuesta que logró acuerdo hace 5 años, no vemos razón para que no pueda ser una propuesta del punto de partida para un acuerdo hoy día. Así es que estamos en ello y naturalmente la otra dificultad o el otro nudo en la conversación, en el acuerdo, tiene que ver con el rol que hoy día hacen las AFPs y cómo lo dividimos y por qué es importante dividirlo para que esa ganancia en eficiencia que tienen las AFP se le traspase al usuario. Hoy día no es así. Las AFP el primer trimestre tienen una ganancia, unas utilidades superando en un 77% lo del primer trimestre anterior. Sin embargo, cada uno de los fondos de pensiones que administran bajaron en rentabilidad. Eso no corresponde en un sistema moderno. ¿Cómo se soluciona? Con un sistema que tengamos por un lado libre elección en la parte de la inversión de los fondos de cada una de las personas, pero que el soporte lo podamos hacer de una manera más eficiente y que podamos trasladar esa eficiencia a los afiliados. Así que son los 2 temas y nosotros nos sentamos a la mesa con la expectativa de tener un acuerdo, pero además con propuestas. Cuando hablamos de la distribución del 6%, 3 y 3 nuestra propuesta para poner arriba de la mesa y que a partir de eso tengamos una conversación. ¿Por qué? Porque si fue posible en el pasado, no vemos por qué no puede ser posible hoy día. Diputado, antes de hablar detalladamente de la distribución de este 6%, ¿qué le pareció? ¿Cuánto le sorprendió que el gobierno desechara o dejara atrás esta idea de las cuentas nacionales, que además generaban harto debate? Yo creo que las cuentas nacionales no tenían respaldos, simplemente. Nosotros en la anterior mesa técnica, una segunda versión, ¿no? Se lo señalamos al gobierno. Nosotros creemos que sí tiene que haber solidaridad, creemos que sí tiene que haber libre elección, creemos que es importante que nos preocupemos de solidaridad con las mujeres, con los que ganan menos y con los actuales jubilados. Sin embargo, el instrumento de cuentas nacionales no nos parecía. Y no nos parecía por varias razones. Una, porque no está respaldado con recursos efectivos, sino que más bien una expectativa. Alguna gente peyorativamente le señalaba que era un vale, pero finalmente no es una expectativa y no quedaba del todo claro que estuviera protegida de las presiones en el futuro, de gobiernos en el futuro, que tomaran esa expectativa, la gastaran en otra cosa y finalmente no estuviera la plata para la jubilación. ¿Buena señal que se dejara de lado esto? Yo creo que fue buena. Hay 2 cosas del gobierno que han sido buenas señales. La primera, que definitivamente hayan desechado las cuentas nacionales. Y la segunda, ver en el gobierno cierta apertura a que parte del 6% vaya a las cuentas individuales. Por otro lado, en Renovación Nacional también hay una buena señal, hicieron una propuesta donde por primera vez señalan que con cargo al 6% haya solidaridad con las mujeres. No con los actuales jubilados, pero sí con las mujeres, pero es un primer paso. Nosotros lo que proponemos es que la solidaridad sea con los actuales jubilados, con las mujeres y con quienes ganan menos, y hacerlo con un esquema de 3 y 3. Bueno, usted decía,
del 2 al 4, de 2-4, esa separación, al 3-3. Estamos cerca, ¿no? Estamos muy cerca. Y además lo que uno escucha en los pasillos, Patricia, en los pasillos y en la conversación más informal, uno ha escuchado que el 3-3 puede ser un acuerdo. De hecho, el mismo diputado Mellado lo señaló a la salida de la cuenta pública del presidente Boric. Por eso nosotros hacemos la propuesta, para ponerla arriba de la mesa y no discutir en abstracto, sino mire, aquí hay 6 puntos adicionales, son recursos adicionales. Necesitamos mejorar inmediatamente las pensiones con los actuales jubilados. Ok, 3 puntos para mejorar las actuales pensiones. Pero también es importante que se mejoren las futuras pensiones. Bueno, 3 puntos para las cuentas individuales. Bueno, y esta una va decayendo y la otra va sumando en el tiempo. Pero finalmente eso como punto de partida para un acuerdo. Ahora, para eso también el gobierno tiene que ceder. ¿Cuán posible lo ve? Porque haber partido desde un 6% a un 3-3... Si en la primera reunión el gobierno ya menciona 2-4, yo creo que hay una buena disposición a algo distinto incluso. Pero no quiero adelantarme, vamos construyendo un acuerdo porque el acuerdo requiere también que nos pongamos de acuerdo, valga la redundancia, en la separación de la industria, de la separación la del reorganización rol que hoy día hacen las AFP. Por supuesto, esto no le gusta a las AFP ni a los defensores de la AFP, pero es necesario separar ese rol porque de esa forma mejoran también las pensiones y además legitimamos el sistema. ¿Ve que va a ser más complejo entonces que la oposición ceda al 3-3? Porque en estos momentos varios están por el 6% de cuentas individuales. Si alguien se sentó en esa mesa, sabe que no puede ser 6-0 para ninguno de los dos lados. Ese es el punto de partida. Si alguien se sentó en esa mesa queriendo de verdad lograr un acuerdo y aspira a 6-0, no está siendo honesto con el lograr un acuerdo. Por lo tanto, yo quiero creer en la buena fe, que todos los que están sentados ahí saben que tiene que distribuirse de forma distinta ese 6%. Ahora, para lograr ese acuerdo, diputado, ¿debiera el gobierno sacarle la urgencia que tiene al proyecto? Porque el plazo corre. No necesariamente, eso más bien es una decisión de técnica legislativa, porque si hay un acuerdo en el cronograma de los temas a tratar, y podemos partir por los temas simples, los temas de cobranza, ese tipo de temas, perfectamente podemos ir avanzando rápido en ellos. Eso depende más bien del acuerdo del cronograma, que espero que también sea parte de lo que conversemos esta semana en las reuniones que tenemos el martes, y después entiendo que el jueves o el viernes la segunda, con los expertos. Bueno, está el tema de las pensiones, negociaciones de por medio. También está otro tema que los afecta directamente, que tiene que ver con la mesa directiva de la Cámara, diputado. Hay toda una disputa de si es el Partido Comunista o es la Democracia Cristiana. ¿Cuán cuesta arriba está viendo usted esta situación? Así como soy optimista en que vamos a lograr un acuerdo en las pensiones, también soy optimista en que finalmente va a asumir un demócrata cristiano, el diputado Ricardo Cifuentes, como presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Faltan conversaciones todavía, esto no está del todo zanjado, quiero cuidar mis palabras en ese sentido, pero de verdad soy optimista de que eso va a ser el resultado. No solo por el acuerdo anterior, ¿no? Que el acuerdo vigente que tenemos hoy día, sino que además porque para el gobierno es importante construir acuerdos más amplios. Recordemos que este es un pacto administrativo entre fuerzas del gobierno y dos partidos que no están en el gobierno, nosotros, la Democracia Cristiana, y el Partido de la Gente. Y por delante hay otros desafíos más relevantes, los de pensiones que estábamos conversando, seguridad ciudadana, los desafíos en salud, los desafíos en recuperación económica, el pacto fiscal de crecimiento y de transparencia en los recursos. Hemos dicho que tiene esas 3 componentes. Bueno, todos esos desafíos se construyen, por supuesto, con contenidos que acordemos, pero también construyendo confianza. Y yo me imagino que para el gobierno es muy importante que el acuerdo se cumpla y que finalmente la Democracia Cristiana pueda encabezar la testera de la Cámara de Diputadas y Diputados a partir del próximo lunes 24 con la elección de Ricardo Cifuentes. Sin querer mermar en nada su optimismo, diputado, me imagino que están... Pero te invito a que conversemos el martes siguiente también. O sea, así de optimista está, sí. No, de que se va a poder lograr. Se lo pregunto porque desde el Frente Amplio ya manifestaron que van a apoyar al Partido Comunista en esto. Sí, pero no podía hacer otra cosa. Nosotros no vamos a entrar en un gallito invitando a los distintos partidos y parlamentarios que nos apoyan, que son bastantes. No vamos a entrar en un gallito público en eso. Nosotros queremos que en el marco de las conversaciones de respeto del acuerdo administrativo, finalmente asuma el diputado Ricardo Cifuentes. Y creemos que es importante no solo pensando en la Cámara, sino que también pensando en los desafíos que tiene que impulsar el gobierno, que tiene un pacto con dos partidos que no son de gobierno, uno de ellos la Democracia Cristiana. Ahora,
también es importante para el gobierno, o mejor dicho, para uno de los partidos de gobierno, el Partido Comunista, estar a la cabeza de la testera para la conmemoración de los 50 años del golpe. En este pacto administrativo el Partido Comunista va a estar en algún momento, le corresponde en algún momento y eso se va a garantizar, por supuesto. Pero no en este, porque este le corresponde a la democracia cristiana. ¿Y ustedes sienten que el oficialismo, los partidos de gobierno, le deben algo a la DC a propósito de cómo votaron por la acusación constitucional contra el ministro Marco Antonio Ávila? No, yo creo que son temas independientes, tanto así que el periodo siguiente es el Partido de la Gente, y el Partido de la Gente votó distinto, pero también están dentro del pacto administrativo y les corresponde el cuarto periodo. Yo creo que son más bien temas distintos y lo que sí he visto en todo caso son buenas señales en general de parte del gobierno. Ya, se mantiene el optimismo entonces. ¿Sí? Diputado, todo esto en medio de la gira del presidente Gabriel Boric en Europa han llamado la atención y han generado alguna polémica acá sus declaraciones a propósito de el llamado a todos los partidos políticos a firmar una especie de pacto democrático por la conmemoración de los 50 años del golpe. ¿Qué le parecieron a usted? Es su palabra. Yo creo que el presidente tiene razón en el fondo y en el llamado, pero se equivoca en la forma y eso puede hacer fracasar su iniciativa. ¿Por qué? Porque yo creo que es muy necesario que en Chile firmemos un compromiso amplio por la democracia y todo lo que significa y los valores que hay detrás, y la importancia de la libertad de expresión, de la separación de poderes, de que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, sin golpe de Estado, en fin, el compromiso con la democracia, pero a la misma forma un compromiso irrestricto con los derechos humanos en todo momento, lugar y circunstancia. Y yo creo que eso es bueno para Chile. Y es bueno para Chile que lo firmen todos, desde el más de derecha al más de izquierda, todos los que estamos en distintas posiciones, que lo firmemos todos. Sin embargo, ese tipo de acuerdos se parten conversando. Y quiero poner un caso exitoso. El acuerdo por la paz y el entendimiento a propósito del conflicto de la Araucanía, que firmamos inéditamente todas las fuerzas políticas en La Moneda, fue algo que se partió conversando y se trabajó el texto y finalmente lo firmamos todos. Y fue una muy buena señal, porque todos nos comprometemos con la búsqueda de soluciones definitivas y estructurales en el conflicto de la Araucanía. Bueno, de la misma forma se debió haber hecho en este caso. Entonces, cuando el presidente hace el llamado público, en el llamado, claro, no está de acuerdo, nosotros lo firmaríamos, sin duda. Sin embargo, no se parte así los acuerdos, se parte con conversaciones y creo que comete un error que puede poner en riesgo que finalmente resulte convocar a todas las fuerzas políticas en una necesaria carta por la democracia, de compromiso por la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y además, más allá de la forma y de esa crítica que hace, diputado, desde otros se hizo, y así lo manifestaban, prácticamente intragable el pretender hacer esta firma y este acuerdo entre todos los partidos, porque además el presidente se reunió con el expresidente Zapatero y también el ex juez Garzón. Todo esto también a 2 meses de la conmemoración del 11 de septiembre. ¿Qué pasa ahí con las señales que se dan? No, yo le quitaría dramatismo a las distintas reuniones que ha tenido el presidente, ¿no? El presidente es jefe de Estado y tiene una agenda que tiene que ver con lo que ha sido programado por la Cancillería. Yo le quitaría dramatismo a ello. Yo me quedo más en que es necesario, es importante un acuerdo, compromiso por la democracia y por el respeto irrestricto a los derechos humanos, pero si el gobierno quiere tener éxito en ello, se parte conversando, no por la prensa. ¿Y lo del ex juez Garzón, ese homenaje que le hizo el presidente, qué le pareció? Yo creo que el ex juez Garzón se ganó un espacio en la historia del respeto a los derechos humanos y en la historia de luchar contra quienes atropellan a los derechos humanos, toda vez que fue el primero que desafía la impunidad del dictador Pinochet. Y en ese sentido, naturalmente, que se gana un espacio en la historia, en el mundo entero y particularmente en la historia de Chile. Sin embargo, un homenaje es confuso, porque también tiene otra dimensión, que él fue uno de los que apoyó la causa de Bolivia contra Chile en La Haya, ¿no? Entonces, es un homenaje confuso porque hay una parte del juez Garzón que, por supuesto, a quienes estamos comprometidos con los derechos humanos nos genera una cierta emoción especial.
sin embargo estuvo contra los intereses del Estado chileno. Entonces creo que es una señal confusa. Claro, fue un error entonces que él le hiciera este homenaje, el presidente, en nombre de todos los chilenos. Creo que fue una señal confusa que no contribuye a lo principal, que es que finalmente tengamos un compromiso de todas y todos por la democracia y por el respeto irrestricto a los derechos humanos. Bueno, otra de las cosas que ha tenido harto eco a este lado del océano, diputado, son las palabras que tiene el presidente para los 30 años, los famosos 30 años, una especie de reivindicación, destacó los avances que han habido, la reducción de la pobreza, además en un país donde el embajador que tenemos allí hace solo unos meses había criticado con dureza esos 30 años. Mira, yo me alegro que el presidente haya ido cambiando de opinión respecto a su valoración de lo que fueron los gobiernos de la concertación y el gobierno de la nueva mayoría. Son años en que Chile avanzó, son años en que se redujo considerablemente la pobreza y son años en que todo esto se construyó con acuerdo. Por supuesto, hay dificultades también en esos años y hay cosas que mejorar y desafíos que siguen pendientes, pero en la medida que avancemos en temporada de acuerdo vamos a poder reeditar buenos años para Chile. Y el desafío es que esta valoración que tiene el presidente llegue a su coalición completa. Vamos a ver si eso finalmente también lo logra. ¿El giro puede correr el riesgo de parecer impostado? No, yo creo en su sinceridad. Yo creo que el presidente es sincero en ello, pero le falta un paso, que es que su coalición inicial completa empiece a decir lo mismo. Eso yo todavía no lo veo en el Frente Amplio ni en el Partido Comunista. Diputado, ¿cómo está viendo usted toda la deriva que se ha generado con el caso de los convenios, el manejo del gobierno, las cosas que siguen saliendo, pero el momento en el que estamos a propósito de la explosión de esta situación? Yo creo que el gobierno tiene el desafío de recuperar su agenda, y recuperar su agenda es trasladar todo lo que tiene que ver con el convenio a las investigaciones judiciales, investigaciones administrativas de la Contraloría, a los mismos ministerios, que se informe en las páginas policiales o en las secciones policiales de los medios de comunicación, y que el gobierno retome su agenda. Y retomar la agenda es construir acuerdos en pensiones, construir acuerdos en seguridad, construir acuerdos en salud, construir acuerdos en recuperación económica, en este pacto fiscal, pero no solo fiscal, sino que también de crecimiento y de transparencia en el uso de los recursos. Yo creo que ese es el desafío de un gobierno, cuando hay un escándalo como el que conocemos, donde tiene que investigarse, sancionarse a todos los responsables. Cuando hay un escándalo de esa naturaleza, esa es una línea, por supuesto, pero el país tiene que seguir funcionando y creo que ese es un camino. Y en lo particular, le dijimos al ministro de Hacienda, en la reunión que tuvimos ambas bancadas, de senadores y diputados de la Democracia Cristiana, le señalamos al ministro de Hacienda que no basta con un pacto fiscal solo es viable si a la vez va acompañado de una agenda de crecimiento y de una agenda de transparencia en el uso de los recursos. O sea, son tres agendas, una sola firma, por lo fiscal tributario, por el crecimiento económico y por la transparencia en el uso de los recursos. Si el ministro persevera en ello, va a tener apoyo. Lo contrario, es muy difícil porque estas tres cosas hay que realizarlas en conjunto. ¿Cómo calificaría usted, cómo definiría usted el rol actual que tiene la Democracia Cristiana respecto al gobierno? Lo hemos dicho desde el primer día y no ha variado. Nosotros tenemos un rol de colaboración con autonomía. Esa colaboración con autonomía nos permite decirle al ministro de Hacienda, sabe que pacto fiscal solamente no. Tiene que ser con crecimiento y con transparencia en el uso de los recursos. Esa colaboración con autonomía nos permite decir en el sueldo mínimo, ¿sabe qué? Nosotros estamos de acuerdo con el sueldo mínimo, es importante para Chile, es importante para las trabajadoras y trabajadores, pero de la misma forma tiene que ir con apoyo a las pymes. Y finalmente eso es lo que se logra. Esa colaboración con autonomía nos permite decirle con franqueza que en las cuentas nacionales en pensiones no nos parece, y tenemos que buscar otros instrumentos, compartiendo el fondo respecto a que es necesaria la solidaridad, la libre elección, es necesario un sistema sostenible y es necesario la separación de la industria. Y ese es el rol que hemos tenido, no solo en el Parlamento, sino que también nuestros gobernadores, gobernadoras, nuestros alcaldes, alcaldesas, nuestros concejales en cada uno de los lugares del país. Y la idea de que la DC ingrese al gobierno, una idea no es nueva, hace bastante tiempo se menciona. ¿Siguen abiertos ustedes? Hace mucho tiempo que no me lo preguntaban, justamente porque ya no ha sido tema. ¿Pero estarían dispuestos si en algún momento los convocan? La verdad que no está en nuestro plan, no está en lo que nosotros hemos estado trabajando. Más bien, nosotros creemos que la definición, si uno entra o no entra al gobierno, se define el día de la elección,
y eso va a ser el próximo año 2025. Ya, o sea, no quieren ser oficialistas. Es que no corresponde, porque es la ciudadanía la que te ubica en otro lugar. Nosotros, el año 2025 se reconcursa de nuevo y en esa ocasión la ciudadanía decidirá en qué lugar se ubica cada uno. Pero en la elección anterior nos ubicó fuera del gobierno y en eso estamos. Claro, es que igual uno ve la bancada, cómo funcionan, Partido Liberal, también el Partido Radical, y ambos son oficialistas, entonces a veces se genera confusión. Tenemos mucha cercanía con el Partido por la Democracia, con el Partido Liberal y con el Partido Radical. Y tenemos bastante cercanía también en las políticas que impulsamos junto. Ellos más bien hacen las críticas puertas adentro, porque comparten muchas de las críticas que señalamos nosotros. Nosotros tenemos la libertad y la autonomía para decirlas públicamente. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. A todos ustedes los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.